Cuando viene una persona nueva y me dice quiero competir, yo intento quitarle las ganas. Si les puedo ahorrar un problema, mejor, ya que he pasado por ello, claridad mental y actitud. Y ser honesto. Yo he visto desestructurar una familia por el objetivo de que esa persona querer competir, llevarse por delante a quien haga falta. Y eso no es un plato de buen gusto. ¿Estás dispuesto a llevar a cabo esta planificación? Sí, vamos a ello. Pero ojo que hay un peaje que pagar. No pueden haber preparadores físicos sin previamente haberlo vivido. 4 años sin salirme de la planificación de un papel, porque eso era lo que había que hacer. En aquella época el que se preparaba era muy aislado, o sea, navidades incluidas, vacaciones incluidas, etcétera, etcétera. 100% compromiso durante 4 años. No existía la posibilidad de salirse de la pauta en aquella época. Fue bajarme del escenario y vino una chica y ¿te podemos hacer un casting? Y digo, hostia, me pillas así un poco fuera de juego, digo, pero sí. Anteriormente y sobre todo en aquella época, la persona que se iniciaba tenía mucho más respeto hacia esa disciplina que actualmente. Tenemos un exceso de información y a través de redes sociales hay mucha gente que cree que se puede formar, llegan con ciertos aires que eso le hacen cometer errores. ¿Crees que la forma de preparar de aquella época es muy diferente a la actual? Sí, sin lugar a dudas, muy diferente. Una investigación a día de hoy espectacular a todos los niveles y anteriormente el factor más importante era el entreno y la alimentación básico. Arroz y pollo, mejor carbohidrato y la mejor proteína. Arroz y pollo. Para las personas que no te conozcan, ¿quién es Naiche Hurtado? ¿Y a qué edad empezaste a entrenar musculación? Vale, Naiche Hurtado es una persona que le gusta el deporte, me considero amante del deporte y empecé musculación a los 15 años de la mano de mi padre y bueno, ese fue el inicio de la aventura, sí. ¿Cómo recuerdas aquella época de tus inicios? Vale, la recuerdo gratamente. La palabra que me viene a la mente es respeto, porque yo me inicio en una disciplina donde por aquella época pues a nivel general no era muy conocida y claro, al final desde la imagen del respeto que me ofrecía mi padre, pues yo de la mano entré el primer día en una sala de musculación y desde la completa ignorancia intenté seguir los pasos de la mejor manera posible, ¿no? Que en este caso él me enseñaba, me asesoraba y los que estaban allí en aquel momento pues también lo hicieron de esa manera, ¿no? Entonces lo recuerdo eso desde el respeto y desde una perspectiva de un niño que entra en una sala de musculación donde hay personas pues con ciertas envergaduras y que transmiten cierta autoridad, ¿no? Y cierta distancia también. La recuerdo pues desde esa visión y desde el máximo respeto, Claro, nosotros que los tres hemos entrenado en gimnasio, ¿crees que quizás se ha perdido un poco ese novato que llega a la sala y dice, hostia, ¿ahora qué hago aquí? ¿Sabes? Que antes había como un poco más de piña. Vale, yo diría que depende mucho de la persona, depende mucho de esa persona, pues al final de su manera de ser, pero a nivel general sí que se ha perdido un poco. Pienso que anteriormente y sobre todo en aquella época, la persona que se iniciaba en una disciplina deportiva como era la musculación tenía mucho más respeto hacia esa disciplina que actualmente. Actualmente pienso que tenemos un exceso de información y a través de las redes sociales hay mucha gente que cree que se puede formar y llegan con, en lugar de ser un poco más humildes, llegan con ciertos aires que eso le hacen cometer errores, evidentemente, y el respeto es una de las cosas que yo diría que se ha perdido bastante con el tiempo a nivel general. Vale, obviando un poco el tema más de respeto y tal, y yendo un poquito más al campo de suplementación, marcas que también vemos hoy en día que la gente empieza y ya quiere tomar absolutamente todo y todas las marcas, todos los preentrenos y tal. En aquella época, ¿qué tal era en este aspecto? Bueno, en este aspecto el tema de ni siquiera la alimentación estaba tan a la orden del día. Con respecto al entrenamiento, en aquella época se iba a entrenar y no se hablaba ni siquiera de alimentación. Sí que es cierto que algunas personas
que se lo tomaban un poquito más en serio, pues hablaban de sus pautas alimenticias, pero que básicamente era comer mucho y a todas horas. Entonces, hablar de suplementos, no se hablaba de suplementos porque prácticamente no existían. Existían la creatina, ciertos batidos de proteína que estaban... Eran infumables y poco más. Y los típicos aminoácidos de pastillas de 5 centímetros que no había que se los tragase. Que es verdad, en aquella época no estaba tan a la orden del día. Y al ser una época en la que no es como ahora, que... Bueno, primero vamos a poner un poco en contexto, estamos hablando de quizás hace pues, 20 años, ¿no? Aproximadamente. 24 años ya. Hace 24 años. Claro, en aquella época una persona que estaba fuerte, o sea, ¿cómo percibías tú a la gente cuando tú entrabas y decías, joder, este hombre está fuerte? Pues por el tamaño, por el volumen. Sí. O sea, antiguamente... Hablo de eso, de 23, 24 años, la persona que tenía más corpulencia, más masa corporal, era la que, entre comillas, estaba más fuerte, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, la palabra fuerte, pues ya quizá tiene otros indicadores, pero en aquel entonces el único indicador era el tamaño, ¿no? O sea, el grande era el fuerte y al que había que hacerle caso. Oye, ¿qué hay que hacer para estar así fuerte, grande como tú? Comer mucho y a todas horas, o sea, era un poco esto. Y entrenar. Entrenar 3 horas cada día. Al fallo total. Al fallo muscular, tú ponle peso y haz las que puedas. Era así, totalmente. ¿Por qué decides hacerte preparador? O sea, ¿qué situación en la vida te ha llevado a querer hacer este trabajo? Eso es unos años más tarde, ya después del inicio, en los que yo conozco a una persona, que su nombre es Miguel Ángel Martínez. Para mí es mi padre en el culturismo, o mi segundo padre en el culturismo, por no faltar el respeto a mi padre. Cuando lo conocí, pues ya llevaba yo un rodaje de 2-3 años en el mundo de la musculación. Creo y considero que en una buena escuela, aunque no estuviera tan estudiado todo como ahora, pero los valores que allí se daban en aquella sala de musculación eran correctos. Ya llevaba cierto bagaje. Conozco a Miguel Ángel unos años más tarde y me propone que seamos compañeros de entrenamiento. Ahí empiezo a vivir una de mis mejores experiencias en la vida, que es compartir con él los entrenos del día a día, y eso pues lleva a que en un momento dado, una conversación, se habla de competición y que yo pues tenía una buena estructura, una buena condición física y que si no me había propuesto competir. Y yo le dije que por aquel entonces le dije que no y que probásemos. Y empezamos a prepararnos para competir. Vi muy de cerca y a diario lo que es ser un preparador físico. En aquella época no estaban tan de moda, no existían tanto. Siempre han habido coaches, ¿no? Pero en aquella época pues no estaba tan a la orden del día, ¿no? Volvemos a hablar un poco con el tema de la suplementación. Yo lo viví muy de cerca y tengo, la verdad que todos son grandes recuerdos y todos muy bonitos. Pasan unos meses de planificación, termino compitiendo, encima es una experiencia muy positiva, veo que me estoy empapando pues de lo que para mí es uno de los mejores valores que te puede dar el deporte, que es ese esfuerzo y esa recompensa, ¿no? Esa planificación de objetivos, ¿no? Hostia, ¿por qué no te propones competir? Objetivo a largo plazo. Venga, pues, ¿qué tenemos que hacer para ello? Vamos a cambiar el entrenamiento, la alimentación. Yo voy viendo ahí una manera de trabajar que a mí personalmente me apasiona, que es trabajar por metas. Termino compitiendo, experiencia positiva, y a raíz de ahí, pues Miguel Ángel también, me da ciertas responsabilidades en el gimnasio para acompañarlo a él con la faena en sala, la relación con la gente, y veo que además de toda esa experiencia que yo saco y que para mí es muy beneficiosa, la relación con las personas humanas, pues me aporta muchísimo, ¿no? Me aporta muchísimo. Yo siempre desde pequeño he tenido mucha empatía, que es una de las cualidades que yo considero que hay que tener para poderse relacionar con las personas, tener una buena relación, y empiezan a surgir planteamientos, ¿no? De, hostia, pues a lo mejor si me puedo dedicar de una manera más profesional a aconsejar a la gente cómo ponerse en forma, cómo invertir el tiempo del entrenamiento y el tiempo de la cocina, que por aquel entonces ya la alimentación estaba ya un poquito más estudiada, cómo sacarle más rendimiento, pues vamos a empezar en el camino. Miguel Ángel
me hizo un acompañamiento muy cercano y desde ahí hasta la actualidad. Han pasado ya unos cuantos años, unos 20, 22 años más o menos. Y ese fue el momento decisivo en el que me planteé en serio, hostia, pues si yo he vivido esto así y he tenido estas emociones y la experiencia ha sido tan positiva, ¿por qué no puedo yo aconsejar o ayudar a alguien, ¿no? a llegar a sus metas? ¿Qué cualidades o habilidades crees que son esenciales para ser un buen preparador de culturismo? Vale. Preparador de culturismo, o yo diría preparador a nivel general. Sí, a nivel físico. Yo pienso que la primera de todas es la empatía. Claro, estamos trabajando, ¿no?, con personas humanas que cada uno pues, viene de su casa y de sus padres con unas creencias completamente distintas a las que podemos tener nosotros, y al final hay que ponerse un poco en el lugar de esa persona, ¿no? En qué te puedo ayudar, qué objetivo tienes y vamos a estudiar qué escenario tienes. Entonces, partiendo de esa base, independientemente de los conocimientos que tengamos en las diferentes áreas, nos podemos poner en la piel de esa persona y hacerla llegar de la manera más satisfactoria a ese objetivo, que puede ser el culturismo, puede ser cualquier otro tipo de deporte, pero pienso que la empatía es una de ellas. Después, hay mucha gente que dice que no pueden haber preparadores físicos de esas disciplinas deportivas sin previamente haberlo vivido, ¿vale? Te diría que sí. Yo te voy a decir que sí, me voy a mojar un poco, porque tú no te puedes poner en la piel de una persona en una situación determinada, por ejemplo, a nivel emocional, cuando la dieta aprieta, si tú previamente no la has vivido, o sea, no eres capaz de empatizar con esa persona. Entonces te diría que esa habilidad, ¿no?, o esa experiencia de previamente haber vivido ese momento, creo que es una muy buena baza, una muy buena herramienta. Y ser observador es muy importante, saber leer un poco a la gente, ¿no? El poder tener cierta predicción de lo que va a ocurrir antes e incluso que esa persona se dé cuenta. No, que voy bien, que no pasa nada, que emocionalmente lo llevo bien y tú ya estás viendo que se puede estrellar, ¿no? Y decirle, mira, yo sé que tú te encuentras bien, te sientes bien, pero no es que crea, es que sé que te va a pasar esto. Entonces, tener esa predicción es muy importante. Creo que son para mí las tres más importantes. Sí, independientemente del conocimiento. Sí, total. El conocimiento. Que al final son habilidades que destacan del propio preparador y que no se aprenden. O sea, al final yo creo que es un poco experiencia y la habilidad que trae el propio preparador de forma innata. Y luego el ser más empático, ¿no? Pues eso es. Obviamente ahí sí que te puedes esforzar, pero... Sí. De verdad. Te puedes esforzar un poco más, claro. O no, que es lo que... ¿no? Que mucha gente no quiere esforzarse, ¿no?, en ponerse en la piel. Pero obviamente sí, o sea, yo comparto 100% lo que has comentado, sobre todo en el tema de haber competido a algo, ¿no? O haber hecho una práctica de cualquier deporte. Sí, correcto. Lo vemos constantemente en, por ejemplo, dietas veganas, o sea, o yo qué sé, o quieres poner crema de cacahuete y no lo has probado. ¿Tú sabes lo que son 50 gramos? Exactamente. Claro. Por eso hay que someter el preparador también a lo que va a pautar, ¿no? Quizá hay gente que no te conoce y no sabe que tú has llevado cientos y no miles de personas, yo diría que incluso más de 1000 seguro. Sí. Entonces, a lo largo de todo este tiempo has llevado desde la Yaya María que se quiere... Sí, correcto. Un poco, a competidores que han ganado el carnet pro y todo. Entonces, ¿cuál nos dirías que es la clave para que un atleta normal que entra pueda llegar a convertirse en un atleta de competición? Claridad mental, ¿vale?, y actitud. Vale. Claridad mental y actitud. Y ser honesto. Es que hay mucha gente que tiene las cosas muy claras, tiene actitud, pero no es del todo honesto. Porque puedes tener un escenario en tu día a día que no te permita llegar ahí. Entonces, hacer una introspección honesta antes de planificarte un objetivo de ese calibre, yo pienso que es la base. Y sobre todo eso, ¿no? Claridad mental, porque durante el proceso del trabajo en ese proyecto, porque ya se considera un proyecto, pueden ocurrir las 1001 adversidades. Pues el poder ir superándolas poco a poco es gracias a la claridad que tú tengas, ¿no?, y a la actitud que tú tengas con ese objetivo. No pasa nada, llueva, truene o nieve, yo voy a continuar por mi objetivo. Te diría que claridad, honestidad y actitud. Perfecto.
¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrentan tus atletas cuando se preparan para las competiciones y cómo los superan o cómo les ayudas a superarlos, claro? Vale, pienso que quizás los más duros son los de la gestión emocional, porque cuando hay una depletación, una dieta de bajada y que buscamos simplemente el mejorar la condición, ¿no?, física, el que el nivel de grasa vaya desapareciendo, que se vean esas inserciones musculares que se requieren, ¿no?, el deporte del culturismo y del fitness, llega un momento donde las emociones están completamente relacionadas con, bueno, pues con la alimentación. Eso lo sabemos todos. El sistema nervioso también sufre muchísimo, sometido bajo el estrés que eso conlleva, y pienso que tener una muy buena gestión emocional, un buen mindset, que está muy de moda ahora, esa configuración mental, en ese momento es decisivo para que ese deportista continúe con la misma proyección, velocidad y eficiencia en esa planificación. Y evidentemente, una parte más física, las lesiones. Una lesión te puede apartar al 100% de una competición, ¿no?, en el culturismo o en cualquier deporte. Pero pienso que la gestión emocional a nivel general es quizá, yo pienso, hostia, una de las mayores adversidades. Para quien no conozca esta disciplina, sí, cuéntanos un poco cuáles son las fases por las que pasa un atleta para llegar al nivel físico de competición. Vale, depende un poco de la disciplina donde quiera competir, ¿no? Estamos hablando de un deporte muy subjetivo, vamos a empezar por ahí. O sea, nos podemos preparar para un campeonato con unas creencias, ¿vale? Y sí que es cierto que hay unas bases, ¿no?, con las que nos preparamos para ciertas categorías en las que tenemos que intentar encajar lo mejor posible, ¿vale? Típico cuerpo en V o en X, ¿no? Pues amplio de clavícula, estrecho de cintura, bombeo en las piernas y tal. Todo se basa en eso. Previamente se hace una planificación, ¿no? ¿Qué carencias tengo en este físico? O qué adaptado tengo este físico para esa categoría, y creo pues los mecanismos de entrenamiento o de alimentación adecuados para ello. A mí me gusta trabajar sobre todo mucho la compensación, o sea, el trabajar con un físico armonioso y compensado, y me gusta trabajar antes las carencias que no los volúmenes, las famosas fases de volumen, ¿no? Entonces, una vez que tengo ese punto de equilibrio, pues ya trabajamos en qué cantidad de masa muscular necesito y cuánto tiempo antes tengo que empezar a afinarla, ¿no? Nosotros te llamamos afinarla a ir reduciendo el nivel de grasa, ¿no? Pero se podría dividir en tres: compensación, una fase de volumen y una fase de definición. La de compensación durante todo el año. La de volumen, pues entre 1 año y 6 meses antes de un evento, y la de definición, pues ya teniendo vista, pues unos 6 meses antes de un evento se empieza a trabajar y se empieza a afinar para llegar a una condición muy óptima en ese momento, ¿no?, en ese evento, que al final no deja de ser, añado una cosita, un deporte subjetivo en el que intentamos enseñarnos lo mejor posible y si tenemos alguna carencia, ocultarla lo mejor posible e intentar encajar. O sea, es que, hilando a la pregunta esta, ¿cuánto tiempo pasa desde que una persona viene a ti y te dice, Naiche, quiero que me prepares, hasta que compite? Vale. ¿Cuánto tiempo es eso? Más o menos. Depende del deportista, de la categoría, de la magnitud del evento, dijéramos, el nivel del evento, ¿no?, y un poco de la condición. Más o menos de media 1 año y medio de una persona con un nivel ya un poco avanzado, vale, que se vea un cuerpo ya pues seccionado muscularmente, que tenga cierta calidad, pero sí, más o menos un año y medio. Claro, perdona, que te he cortado, porque a lo mejor hay gente que nos está viendo y piensa, ostras, pues a lo mejor esto son 6 meses, me pongo que 6 meses lo tengo, por eso te preguntaba. Habrá gente que lleve 10 años entrenando, que nunca se ha propuesto competir y que tenga una base muscular muy correcta, y es posible que en 6 meses, acotando mucho los tiempos, pueda llegar a competir, pero yo pienso que para tener una experiencia completamente satisfactoria y que todo lo que depende de ti esté hecho al 100%, mínimo 1 año, 1 año y medio, más o menos, para poder trabajar bien y que el cuerpo al final le dé tiempo, ¿no?, a ir apañando esos grupos musculares más rezagados, a ir teniéndolos un poquito en equilibrio, ¿no? O sea, para llegar y tener una experiencia positiva. Vale, yo quería añadir la pregunta de la habilidad, quizá a nivel de preparador de competición. Sí. Han mencionado varias, pero yo que tengo la suerte de trabajar junto a ti, pues
hay algo que sí que quiero destacar de ti, que quizás no lo han mencionado, pero es que tú tienes ese don para poder ver a la persona a largo plazo, ¿no? O sea, aparte que la moldeas, ese equilibrio que acabas de mencionar a nivel de grupos musculares, pues eso sí que creo yo que o se tiene de forma innata o no sé si se puede llegar a practicar o no, pero ¿qué me podrías decir sobre eso? Vale, antes de nada, joder, agradecerte de corazón lo que has dicho. ¿Qué te puedo decir? Pues volviendo al inicio, como tuve la gran suerte de poder compartir muchísimos años del día a día con Miguel Ángel, creo que además de posiblemente tener una parte mía ahí, quizá bueno, tengo facilidad de ver cómo puede verse ese cuerpo en un año y medio, por ejemplo, empapé muchísimo, muchísimo de Miguel Ángel, porque es una persona muy cuidadosa en todos los detalles. Y cuando venían deportistas a que los asesorase, siempre estaba con él en las visitas y él lo comentaba conmigo. Mira, ¿ves, Naiche? A este chico pues el glúteo habría que trabajarlo un poco más, pues lo lleva descompensado con respecto al cuádriceps, el femoral pues se le queda corto, la espalda baja hay que trabajarla e ir viendo la evolución, ya no solo mía, sino en otros deportistas de gran nivel a través de esos primeros años, pues me ayudó a tener más afinada esa capacidad de visualización y ese don, por llamarlo de alguna manera, que yo posiblemente pudiera tener. Esa capacidad de ver qué transformación puede tener ese grupo muscular si lo priorizo en unos entrenos en un año y medio, por ejemplo. Sí, igualmente ya sabemos que luego conforme, o sea, es un trabajo de mes a mes. Sí, correcto. Y hay que ir valorando ahí constantemente la evolución del atleta. Sí que es verdad que el culturismo llevado a nivel de competición, claro, estamos hablando de quizá los deportes más exigentes que hay. Posiblemente. Por sobre todo lo que han mencionado, ¿no? O sea, la presión mental, no nos olvidemos que la comida al final es supervivencia, o sea, quitarte la comida cuando llegas a unos extremos tan brutales, ya pues te altera absolutamente todo. ¿Cómo ayudas a los atletas en cuanto a motivación y en cuanto a disciplina en estos puntos? Bueno, yo en este punto, la verdad que yo lo baso todo siempre en que competir tiene que ser desde el querer. O sea, lo tienes que disfrutar y nadie te pone una pistola en la cabeza para que compitas. Entonces, tiene que ser una cosa que la tienes que disfrutar, tienes que querer ir a ese estado de forma que nunca anteriormente has estado y, sobre todo, el llegar con los deberes hechos. Yo les hago saber que nadie obliga a nadie a continuar con una dieta tan estricta, ¿no? O tan carente en ciertos aspectos por tal de llegar a ese estado físico, pero que sí, depende de nosotros, directamente depende de nosotros, vamos a intentar hacerlo bien, vamos a intentar que, ya que tenemos en vista 6 semanas un evento, que todo lo que dependa de nosotros esas 6 semanas previas esté todo atado. Y que si cometemos un error, tampoco hay que pegarse con el látigo, pero hay que mirar la manera de corregirlo. ¿Dónde crees que tienes más dificultades a la hora de seguir la alimentación? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Al mediodía? Pues vamos a intentar crear las herramientas necesarias para suplir, por ejemplo, esa ansiedad que podemos tener en un momento puntual por la noche cuando llegamos a casa y nos relajamos. Entonces les ayudo mucho en que me den mucho feedback, mucha información para desde la empatía poder estar en esa situación. El fraccionar los objetivos para mí es una muy buena herramienta. Quiere decir, tenemos el evento a 6 semanas. Vale, pues 2 semanas antes tenemos que intentar estar con esta condición física. Ya no son 6 semanas, ya son 4. Mentalmente ese deportista ya está ubicado en 4 semanas, no en 6. Y si lo ponemos a corto plazo es, vale, pásame el feedback semanal de cómo lo llevas, cómo te encuentras, cómo te sientes. Si semanal no es del todo eficiente, pásamelo diario. Y yo lo que hago es hablar cada día con ellos, los 3 meses antes de un evento. Entonces así me voy asegurando 100% de que ese deportista va cumpliendo al 100% en su escenario diario con lo que vamos hablando y con lo que vamos planificando. Diría que el fraccionar los objetivos es una de las muy buenas herramientas para ellos, para que tengan esa confianza y seguridad de que aunque lo estén pasando un poco mal, el trabajo va bien hecho y que todo lo que depende de ellos está atado. Que por un día más, que se esfuercen un poquito más, no pasa nada. Y un día tras otro, pues al final se van aproximando a su objetivo.
¿Qué consejos le darías a alguien que quiere entrar en el mundo del culturismo, pero a nivel competitivo? O sea, ¿qué le dirías tú para aconsejarle para que, bueno, pues vaya todo bien, vamos? Vale, lo primero de todo, esa introspección honesta, ¿no? De ¿realmente lo quieres? ¿O es porque lo has visto en una foto en las redes sociales? Porque claro, el poder tener ese estado físico conlleva muchísimas connotaciones negativas. Muchísimas. Positivas ya las sabemos, la foto. Mira qué bien estoy. Claro, negativas no te las cuenta nadie. Entonces yo siempre les digo que claridad. O sea, ¿realmente quieres llegar ahí? Sí. ¿Sabes el esfuerzo que te va a costar llegar ahí? No, yo te lo cuento. Te cuento el esfuerzo, ¿vale? ¿Aún así lo sigues queriendo? Sí, vale. Sí, luego ya veremos, ¿no? Luego, a la hora... Luego ya veremos. Cuando pasen 2 semanas ya veremos. Lo siguiente sería, ¿qué escenario tienes? Porque a lo mejor la foto que estás viendo en el Instagram es de una persona que no trabaja o que trabaja el tiempo que él quiere en las redes sociales, que son 4 horas al día a lo mejor, y genera una economía que le permite poder prepararse de la manera más cómoda posible. Y tú estás trabajando en una fábrica a 3 turnos, con 3 niños en casa y compartiendo la vida con una mujer que es la mamá de tus hijos, en la cual pues también hay que buscar el equilibrio. Y a lo mejor para estar como el de esa foto, esa persona que está viendo en la foto, pues tienes que dejar muchas cosas de lado. ¿Te va a merecer la pena? Sí. ¿Aún así lo tienes claro? Vamos a continuar. Vamos a crear una planificación. Esta sería la planificación que tú más o menos deberías de tener. ¿Crees que la puedes llevar a cabo? Y así se empieza caminando, y si el deportista va estando a gusto, pues se camina. Pero sobre todo el consejo es las cosas claras, introspección honesta y haciéndole saber de que el camino va a ser duro, que van a haber posiblemente más connotaciones negativas que positivas. Abrimos melón, Naiche, te digo. Vale. Venga. Al lío. Venga. Esta pregunta, a ver qué me respondes. ¿Tú crees que se puede lograr un físico competitivo pero sin suplementación química? Sí, 100%. De hecho, tengo actualmente varios deportistas completamente naturales, sin suplementación farmacológica, con un nivel muy bueno. Pero os cuento un poco más, y es en lo que en los últimos años me estoy especializando. En un tipo de deportista con las cosas muy claras mentalmente, con una disciplina muy elevada y con un tiempo de entreno muy prolongado. O sea, no vamos a querer estar como el de la foto, que a lo mejor lleva 10-15 años entrenando, encima sin tomar farmacología y haciendo las cosas a medias. No, yo me quiero parecer al de la foto, que posiblemente sí que lleva farmacología, pero como no voy a utilizar farmacología, voy a intentar pulir todos los detalles que a lo mejor esa persona no pule, porque la farmacología se los suple, ¿vale? La alimentación al milímetro, el entrenamiento al milímetro, la parte emocional al milímetro, la configuración mental al milímetro. Y es un tipo de deportista que tiene, pues eso, mucha actitud y frente a las adversidades no se ven abajo, son deportistas. ¿Qué ocurre? Que el de la foto posiblemente no es deportista. Y ahí abro yo un debate bastante grande. Hala, grabador al suelo. No pasa nada. Es un común ya de este podcast. Vale, quizá el de la foto tiene una condición genética, ¿vale? Y unas cualidades genéticas que le hacen estar así con poco esfuerzo. Usa farmacología y le permite tener ese físico, ese Ferrari. Pero a lo mejor después vamos al principio del todo y es ¿cómo llevas la alimentación? Voy comiendo, voy haciendo. ¿Te pesas la comida? No. ¿Llevas un control de tus nutrientes? No. Me preparo de aquella manera. Hay mucho deportista así. ¿Qué tal llevar los entrenos? ¿Tienes una planificación en los entrenos? No. Yo entreno así ya se me estimula el bíceps, así se me estimula el pectoral y tiene esa facilidad. Entonces, para llegar a ese punto hay que ser deportista. Hay que primero hacer un poquito de esfuerzo para tener el resultado que quiero. No puede ser que sea un aventajado genético. Tengo que tener claro que el compromiso tiene que ser elevado. Tengo que tener claro que tengo que tener un respeto hacia mí, hacia mi persona, hacia mi alimentación, hacia mi entrenamiento y respetar todo esto. Sí que se puede. Evidentemente siempre va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia en cuanto a cantidad
de masa corporal y te diría que en cuanto a tono, dureza, pero tejido adiposo se puede conseguir. Equilibrio, compensación, que es en una de las cosas que yo trabajo mucho, se puede conseguir puliendo detalles en el entrenamiento, por ejemplo. Sí, cuando mencionas lo del tema del deportista, bueno, lo vemos cuando nosotros tenemos la suerte, o por lo menos yo he estado allí en el CAR de Sant Cugat, y la suerte de ver atletas de competición olímpicos. Y la gente se piensa que por ir a entrenar 30 o 40 minutos al gimnasio, ya está, lo tiene todo hecho. Y dices, por ejemplo, yo tengo una conocida que hace sincronizada a nivel olímpico y está 8 horas Correcto. dentro del agua. Correcto. Y esa persona, aparte, se está sacando una carrera y aparte lleva la alimentación perfecta, o sea, todo al dedillo. Entonces, claro, cuando nos referimos quizás a deportistas son estos tipos de deportistas que dice. Ella es una deportista de alto rendimiento. Exacto. Por eso está en el CAR, ¿no? Al final. Exacto. Sí, con unos dotes también genéticos brutales y al final hacen todo el combo. Pero que claro, que la gente se plantee si estaría 8 horas dentro del gimnasio entrenando. No. De hecho, con algunos de mis deportistas más cercanos que saben, yo intento exponer siempre mis pensamientos, ¿eh? Hay con algunas personas que me siento más cómodo y los expongo del todo, y hay con personas que me tengo que retraer un poco porque al final la gente tenemos la tendencia a etiquetarnos, ¿no? Entonces yo pues intento evitar malos entendidos, pero os podría decir que el deportista, no deportista, este culturista de la foto o esta persona que se hace la foto, la sube a las redes sociales, mira qué fuerte estoy, posiblemente sea de los que entrenan 40 o 50 minutos. Después hay gente que sí que es atleta, sí que es deportista, pero la gran mayoría de personas practicantes del deporte del culturismo, que es la diferencia más grande que yo veo de años a la actualidad, son practicantes simplemente de una disciplina, pero no son deportistas porque no estarían dispuestos a entrenar 6 o 7 horas para tener los resultados que pueden tener otros deportistas en otras disciplinas. Vale, esta pregunta, bueno, te la quería hacer porque me lo encuentro a veces en consulta, incluso mis amigas, tal. Las mujeres, por norma general, no queremos entrenar fuerza, ¿vale? O sea, vamos al gimnasio y no queremos entrenar fuerza porque, uy, no, me voy a poner como un hombre. Tú que sabes del tema, vale. ¿Qué luz nos puedes dar? Bueno, yo la luz que os puedo dar es un poco a nivel de salud, ¿no? El entrenamiento de fuerza siempre va a tener unos beneficios, ¿no? A nivel de salud, a nivel de tono muscular, de densidad ósea, de un montón de beneficios. No es necesario entrenar tan al extremo para cambiar incluso la parte más hormonal de una mujer. No lo veo necesario y para ello, además, muchas veces hay que recurrir a otras cosas, no solo es el entrenamiento, o sea que podéis entrenar tranquilas, que poder tener un cuerpo estilizado, femenino y demás es completamente compatible con el deporte de la fuerza y de la hipertrofia. Es más, mi objetivo con muchísimas de las mujeres que asesoro es tener un cuerpo más, más, incluso con más curvas, diría, ¿no? Porque se pueden potenciar pues las curvas del glúteo, de la pierna, que eso siempre a la mujer le gusta tenerlo con más tono, y eso no va a hacer que te conviertas en Hulk, ¿no? De esto a pasar ya a un físico menos femenino. Buah, hay que entrenar mucho, muy mal y tomar muchas cosas, ¿sabes? Hay que hacer las cosas mal, Vale, creo, o sea, le hemos tocado un poco ya el tema, pero ¿qué errores le podrías evitar a una persona que es la primera vez, o qué consejos le darías para poder evitar los errores a una persona que es la primera vez que va a competir y está iniciándose en el culturismo de competición? Errores que tú consideres que son comunes, o sea, como que has visto que se repiten muchas veces. Querer correr antes de caminar. Muchas veces querer ir muy lejos sin ni siquiera saber qué posibilidades tenemos. O sea, quiero ir al Campeonato de España. Es que a lo mejor no tienes condiciones genéticas para que vayas al Campeonato de España y tengas una experiencia satisfactoria. Entonces, ver muy bien el perfil y decir, venga, vamos a ir poco a poco y vamos a ir trabajando a ver qué tal te vas desarrollando, ¿no? El querer correr antes de andar, este es muy importante, porque con ello se hacen cosas que no son necesarias en esos momentos.
y se pueden sacar mucho más rendimiento pues a la parte del entrenamiento y de la alimentación. Gente pues queriendo tomar cosas que en ese momento no son necesarias. A nivel de farmacología hablo, yo le evitaría ese error a las personas. ¿Quieres competir? Vale, pues vamos a empezar por un nivel más accesible. Vamos a ver si tu físico luce encima de un escenario y se te da bien. ¿Qué tal llevas la dieta de definición? Y vale, pues has llegado a un evento regional, se te ha dado bien, has vivido de manera satisfactoria la planificación, la preparación y el evento, subamos el nivel. Pero la gente muchas veces quiere competir a unos niveles que ni siquiera ha probado niveles inferiores y ya se visualizan ahí. Entonces, ojo, que esto es un deporte serio, que te va a apretar la dieta, que los entrenamientos te van a apretar, que primero vive la experiencia a un nivel más accesible y de ahí después ves subiendo el nivel. Y sobre todo tener planificada un poco las etapas. Hay gente que se prepara de manera autodidacta total y el volumen es un volumen de la hostia y después la definición es una definición de la hostia. Con eso, hostia, hay unos desajustes a nivel hormonal brutales y la gente vive en malas experiencias. Pues, joder, déjate aconsejar un poco y vive una experiencia satisfactoria, confortable y sobre todo proponiéndote un nivel accesible. No te propongas competir a un nivel súper alto con un físico que de momento todavía no está preparado para tener solo connotaciones negativas. Un uso de suplementación desorbitado, vas a llegar ahí, ya no es que la suplementación haya sido suficiente o insuficiente, sino que te vas a encontrar con gente muy experimentada. Y yo veo mucho esto en los campeonatos, gente que quiere ir a nacionales o internacionales por un poco la moda y llevarse unas hostias como panes allí, ¿sabes? Claro, es que no estás preparado. No, es que yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Ya, pero es que estás compitiendo con gente que lleva 15 años más de entreno que tú. O sea, entonces este es un error garrafal. Con lo cual una experiencia negativa, con lo cual dejo de entrenar y dejo de hacer dieta porque el culturismo es una mierda. No hay respeto, vuelvo un poco a lo del principio, no hay respeto por la disciplina. Sí, conforme ibas hablando, se me iba viniendo a la cabeza que, claro, dar ese golpe de realidad, o sea, primero no es plato de buen gusto, imagino. Para nadie. Claro. Y segundo, quizá haya hecho, no lo sé, pero quizá haya hecho que algún atleta se vaya con otro preparador que le endulce la píldora, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Le diga, no, tú puedes llegar al nacional, sí o sí, en un año estamos ahí. Vamos a hacer esto. Yo pienso que ahí habla el ego del preparador. Sí. Totalmente estoy con ello y no me lo quita nadie. Porque si ese preparador, desde la empatía, se pusiera en la piel de esa persona, sabiendo de sobras que por más suplementación que tome, esa persona no va a llegar a tener quizá ese objetivo que se ha marcado, habla solo su ego. O sea, no, que yo te voy a poner fuerte, que acotando tiempos y haciendo cosas que no tiene que hacer simplemente por decir que él es el mejor preparador. Hay mucha gente que dora la píldora. Yo intento, ser claro como el agua, siempre en mis preparaciones con mis deportistas, y si no están preparados, no están preparados. Ahora tengo actualmente 2 deportistas que he decidido, pues no avanzar más en la planificación porque los siguientes campeonatos ya son de un nivel más elevado y no van a tener una experiencia satisfactoria. Ojo, pueden ir y tenerla, pero no porque dependa de ellos, sino porque los factores externos pues se acontecen así, de que vayan y que sean 3 en la categoría y queden segundos. Pero si ese campeonato hubiera tenido un nivel como generalmente tiene, no hubieras clasificado. O sea, no me vale con que es que me fui con fulanito, me preparó para el campeonato de España y quedé segundo, porque tuviste suerte, erais 2. Pero tu cuerpo no estaba preparado para ese evento en ese momento, porque si hubiera sido un campeonato de España, como habitualmente es, tú no clasificas entre los 6 primeros. Entonces, esto es un poco, sí, total. Vale, y volviendo un poco a épocas de culturismo, que sé que lo hemos mencionado, pero la principal diferencia entonces que harías respecto al culturismo de hace unos años respecto al de ahora sería sobre todo eso, ¿no? Un poquito los valores que parece que se han perdido. Se han perdido un poco por el camino. ¿Dirías que incluso en la tarima, cuando están en...? En tarima, hombre... No, yo diría que no. En tarima no. En el escenario, posando, estando ese compañerismo, justo en ese momento no, porque no le interesa a nadie. El
hacer ver que es mal compañero de competición, porque siempre queda mal. Claro, pero en el backstage sí. Hostia. En el backstage sí. Hay mucho deportista que, igual que preparadores completamente por ego, no porque sean deportistas, son practicantes de... Entonces hay muchos valores que se los saltan. Tomo suplementación, tengo una condición genética que más o menos se me da bien, llego allí. ¿Qué pasa? Llegas a un evento de una disciplina deportiva en la que hay más atletas, más atletas deportistas que tú, o bueno, hay diferencias, ¿no?, entre los atletas deportistas y más practicantes de este deporte como tú. ¿Qué pasa? Que tú ves cómo actúan los del sector del soy atleta y deportista, pues desde el respeto, desde el compañerismo, y tú, porque tienes ese ego, pues miras por encima del hombro, criticas, etiquetas a la gente pues si puedo pasar yo primero, paso yo primero, o sea, no se respetan esos valores porque se los ha saltado por el camino. Entonces, en aquella época, pienso, y vuelvo a insistir en que se preparaba a la gente para competir, era muy poco habitual, que en aquella época compitiese gente que pudieras conocer en persona, pero el que se preparaba era porque llevaba una trayectoria de atleta y deportista muy larga. Y el que entrenaba porque le gustaba de verdad y respetaba esos valores. Y pues actualmente hay mucho practicante de esta disciplina que tiene una buena condición y termina compitiendo. Pero lo más destacable es lo de los valores. Y el del respeto te diría el que más. Sí, yo quiero aprovechar para las personas que nos estén viendo, que claro, yo esto lo he vivido porque he podido ir contigo a backstage, que tú eres una persona que si has tenido que tintar o ayudar a atletas de otros preparadores, sí, lo has hecho sin ningún tipo ni de compromiso, o sea, lo haces y ya. Entonces, claro, esos son puntos también que yo creo que son traídos de hace años, de ese culturismo más antiguo, ese respeto y esa humildad, sobre todo, yo creo, ¿no? Entonces, simplemente eso para que la gente también sepa que luego en el backstage pues pasan cosas que hay personas que no ven. Sí, y peleas, claro. llegar a las manos. Sí, claro. Oye, perdona, que esa toalla es mía, que no, que es mía, que... Al final no hay respeto por las personas, ni siquiera. Entonces, sí, he vivido situaciones de todo. Por suerte, porque te llevas un aprendizaje, pero por desgracia, porque es una situación muy, muy violenta. Claro, es incluso penosa, una situación que dice, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Sí. Vale, volviendo también un poquito al tema ¿no? De culturismo antiguo versus actual, a nivel de físicos en tarima, y nos podemos ir quizá a niveles de Mister Olympia, ¿qué físicos te gustaban más, lo de aquel entonces o los de ahora? Vale. Han habido como 3 épocas, o estamos viviendo, creo que la tercera época dentro del culturismo semi-actual, ¿vale? El culturismo en el que yo empecé a entrenar y a tomármelo más en serio y con ideas de competición fue el culturismo donde se empezaban a buscar físicos ya un poco más grandes. Se priorizaba el tamaño. Era la época donde Dorian Yates ganaba los Mister Olympias y era el tío pues más pesado, más condicionado de todos y bueno, se priorizaba mucho aquello. Ese culturismo ha durado unos años. Hasta hace unos 6-7 años aproximadamente. Ahora está volviendo a ver el culturismo que había antes del culturismo que os estoy diciendo, que es un culturismo un poquito más estético. ¿Por qué? Porque ha habido como un cambio de generación en la gente y en los pensamientos en el uso de las farmacologías. El culturismo que yo empecé a vivir con esos grandes tamaños y esas condiciones tan extremas, era un culturismo que empezaba a sobreabusar del uso de la farmacología. ¿Qué ocurre? Que en ese mismo momento no llegaron las connotaciones negativas de esos sobreabusos, llegaron unos años más tarde. Estamos hablando de que Dorian Yates fue el que empezó ya con esos tamaños masivos, después pasamos a Ronnie Coleman, que aquello era algo sobrehumano, continuó Jay Cutler y de ahí ya de a poco se fue convirtiendo en un culturismo un poquito más estético, pasamos a Phil Heath. Pues esos años de ese sobreabuso que se empezó a popularizar más el culturismo, tiene una repercusión muy negativa años más tarde. Porque claro, el uso de la farmacología no te da las connotaciones negativas en el momento, te los da años más tarde. Entonces, por eso os comentaba que habíamos vivido como unas 3 épocas. Yo me quedo con los físicos
analizándolo ahora y con la perspectiva que tengo, de antes de esos físicos con tanto tamaño o el actual que se va direccionando hacia un culturismo un poquito más estético, por llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, ahí vemos en redes sociales, por ejemplo, que los revienta Cebum, ¿no? Que creo Exactamente. que es uno de los físicos más estéticos que tenemos actualmente, ¿no? Para mí es el referente. Es un Classic Physique con unas dimensiones muy buenas, manteniendo una estructura para mí ideal, y si lo pusiéramos en hace 20 años sería Mr. Olympia de categoría Open, porque hace 20 años no existía el Classic Physique, tampoco, no es una categoría muy... O sea, es más bien actual esa categoría. De hecho, se ha abierto esa categoría para que muchos deportistas se puedan ubicar en ella sin llegar a abusar tanto de las farmacologías. Es un referente y para mí es la excelencia. O sea, es un tío que todo lo que hace creo que tiene sentido común, y creo que con los pies en el suelo. Claro, y además el mindset que tiene que Brutal. Es brutal. Es un atleta de alto rendimiento. Totalmente, sí. Es un atleta de alto rendimiento. Vale, ¿y tu atleta favorito de todos los tiempos? Es un poco disonante con lo que he dicho, porque fue el que más me motivó en aquella época, pero fue Dorian Yates. Y te diría que para mí posiblemente haya sido el culturista, porque yo me empapé muchísimo de sus entrenamientos, de su alimentación, y era un tío que era un atleta de alto rendimiento. Que sí que es cierto que en la parte de la farmacología pues haría su sobreabuso, pero él llevaba los entrenamientos al extremo. De hecho, él popularizó una metodología de entrenamiento que ya la inventó Menser, pero que era el heavy duty, y él la popularizó porque se puso grande gracias a esa metodología. Entrenando, o sea, tenía una determinación brutal, y entrenamientos como los suyos pocos más se han visto. Ronnie Coleman y pocos deportistas más. Era un deportista de alto rendimiento, un poco incivilizado en los entrenamientos porque se fue lesionando mucho con el paso de los años, pero para mí Dorian Yates es el deportista culturista preferido. ¿Crees que haya un mayor número de organizaciones de competición actualmente es bueno o malo para los atletas? Personalmente, a priori parece bueno porque el deportista puede elegir, pero ¿qué está ocurriendo? Que vas a eventos. En todas las organizaciones pasa lo mismo. Vas a eventos donde tú crees que van a haber un número determinado de deportistas y hay muchos menos. ¿Qué ocurre? Que los campeonatos van, bueno, quitando un poquito de prestigio. Antes, en campeonatos de España donde habían 500 deportistas, ahora hay 100. Entonces, los deportistas se reparten. A priori parece beneficioso porque, bueno, yo puedo competir en la federación que más o menos vea que va más acorde con mi físico, pero después llego allí y somos dos, no hay categoría, unifican categoría, estoy compitiendo con otras personas de otras alturas, otros pesos corporales, con lo cual no me termina beneficiando. Para mí es negativo. Claro, parece que al final hay más organizaciones que competidores. Totalmente. Pasa un poco con el tema de los preparadores, parece que hay más preparadores que atletas. Totalmente de acuerdo. Vale, y yendo un poquito a tu época de competición. Sí. No sé cuántas personas sabrán, pero fuiste campeón mundial en categoría junior, si no me equivoco. Correcto. Y eso como que te propulsó, te ayudó a salir en una película de Asterix y Obelix, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál crees que fue el mayor aprendizaje de esa época? Y si consideras que fueron varios, pues nos puedes decir varios. Vale, me voy a basar en la pregunta primero de lo de ganar el Mundial, con ello la consecuencia de salir en esa película, ¿no? Salir en el cine al final, porque fui a verme al cine y salí en el cine. Bueno, el evento se desarrolló, gané la categoría y fue bajarme del escenario y vino una chica y ¿te podemos hacer un casting? Y digo, hostia, me pillas así un poco fuera de juego, digo, pero sí. Dice, mira, te comento que estamos aquí cogiendo actores, sobre todo actores secundarios, pues para la película de Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos, que necesitamos gente así musculada como tú, ¿puedes venir un momentito? Sí, me hicieron el casting y a los 2 días me llamaron. El aprendizaje es pues que cuando te propones un objetivo de este calibre, tiene cierta repercusión a bastantes niveles,
y que puedes llegar a transmitir algo a gente que ni siquiera eres consciente de que se le puede llegar a transmitir. Entonces, en ese momento, pues esa persona decidió que yo era apto para un papel en la película y bueno, pues que todo acto tiene sus consecuencias, ¿no? Y hay una repercusión. Pienso que la determinación que tuve el año anterior para poder estar ese día de esa manera fue tan grande que ocasionó una repercusión muy grande y, joder, estuve bastante tiempo en la filmación de la película y me llevé una experiencia brutal. El cine es duro. El cine es duro. Había que madrugar cada día muchísimo y unos protocolos que tienen de actuación brutales y me lo pasé bien, pero hostia, es duro, ¿eh? No me hubiera dedicado nunca a la parte... Es como que a cualquier persona que quizá lo vea desde fuera, ¿no? Es como ese momento que dice la gente, no, es que ha tenido suerte. Ya, pero llegar a ese día de tener suerte... Claro, a lo mejor es la proyección de un año de trabajo. Exacto. A eso me refiero, ¿no? Que es la proyección de un año de trabajo. El año anterior quedé cuarto en el Mundial y Miguel Ángel y yo nos dimos la mano y dijimos, el año que viene hay que ganar el Mundial, que te vemos con probabilidades. Y fue un año cada día pensando en ganar el Mundial, con una determinación aplastante, una actitud aplastante, cero fallos, y al final eso hizo que en el tiempo pues hubiera esa repercusión ese día. Claro, ahí llevabas 5 o 6 años ya. Sí, posiblemente unos 6 años entrenando. Empecé 15, eso fue antes de cumplir los 21, sí, unos 6 añitos entrenando, sí. Pero, o sea, sin fallar en ningún entreno. Ni un entreno... Ni esto me da un poco de vergüenza decirlo a día de hoy, ni en la dieta. Me tiré, bueno, tú no lo recordarás porque eras más pequeño, pero 4 años sin salirme de la planificación de un papel. Madre mía. Porque eso era lo que había que hacer. Y en aquella época no existían las comparativas de... pero eso es lo que tienes que hacer, ¿estás seguro? Que es que a mí no sé quién me dice no sé qué. En aquella época el que se preparaba era muy aislado. Y Miguel Ángel me dijo, esto es lo que hay que comer en esta época, y yo comía eso. En la que va a venir ahora, tienes que comer menos esto, menos esto, menos esto. Y yo hacía eso. O sea, navidades incluidas, vacaciones incluidas, etcétera, etcétera. 100% compromiso. 100% compromiso durante 4 años. 100%. No me salía de la pauta jamás. No existía la posibilidad de salirse de la pauta en aquella época. Por ello lo del respeto. Hoy en día está muy normalizado lo de, vale, esta es la dieta que tengo que seguir, ¿cuántos cheat meals puedo hacer? ¿Cuántas comidas libres puedo hacer? ¿Qué flexibilidad tiene esta alimentación? Vamos a ver, ¿estamos hablando de alto rendimiento o de que quieres una alimentación saludable y sostenible? También lo comparto. Ojo, yo tengo una alimentación saludable y sostenible actualmente, pero no tengo el objetivo de en un año estar en mi máxima versión física. Y en aquella época, pues era así. Ya ves. Claro, hay que mirar un poco el contexto, ¿no? El contexto. ¿Realmente quieres competir o quieres tener tu mejor versión, como dices? ¿O es que lo que quieres es cambiar hábitos? Que eso entonces es otro tema, ¿sabes? A lo mejor no hay que... Exactamente, no hay que llevarlo al extremo. Eso es, al Tienes límite. que hacer unos hábitos sostenibles, ¿no? Pero si quieres competir, por eso hablaba mucho antes de la introspección honesta. ¿Estás dispuesto a llevar a cabo esta planificación? Sí, vamos a ello. Pero ojo que hay una connotación también. Hay un peaje que pagar. Total. Hay un peaje que pagar. ¿Crees que la forma de preparar de aquella época es muy diferente a la actual? Sí, sin lugar a dudas, muy diferente. La ciencia ha tenido mucho que ver en todo esto, ¿no? O sea, hay una investigación a día de hoy espectacular a todos los niveles. Ya no hablo a nivel de culturismo, sino a todos los niveles, ¿no? Y esto, pues, llevado a la alimentación, a la nutrición, llevado a la hidratación, llevado a la planificación deportiva, llevado a la suplementación, al descanso, a todos los factores son importantes. Y anteriormente el factor más importante era el entreno y la alimentación básico. Arroz y pollo, mejor carbohidrato y la mejor proteína. Arroz y pollo. ¿Cuánta cantidad? Pues ahora medio kilo, porque hay que crecer. Y a la hora de definir, pues 300, 200, 100, 25. Sí, ha cambiado muchísimo. Antes la gente se basaba sobre todo en lo que se sabía por aquella época, que al final era un poco más en macronutrientes y objetivo puro y duro. Y a día de hoy, o sea, puedes crear, hay una plasticidad a nivel alimenticio espectacular. O sea, puedes prácticamente prepararte como quieras, siendo siempre muy comprometido.
pero han cambiado muchísimo las metodologías de trabajo. Pero es que a día de hoy siguen cambiando. O sea, actualmente hay un cambio tras otro, un cambio tras otro. En estos últimos meses yo he hecho unos cambios en unas puestas a punto diferentes a los que hace 6 meses estaba haciendo y los hemos mejorado. Y hace 20 años esos protocolos llevaban 20 años. Imagínate, o sea, todo avanza a una velocidad espectacular. Claro, la velocidad como que se pone exponencial ahora. Totalmente, la velocidad es exponencial. Posiblemente debido a quizá esa red que la gente pues suelta ahí sus opiniones y sus argumentos y vas cogiendo algunos, estos me cuadran, los otros no, y vas utilizando ciertas herramientas que ya no solo por tu propia formación o por tu propia el indagar, sino que, hostia, pues coges una cosa que crees que puedes introducir en tu metodología, te funciona bien, y eso anteriormente, como no había esa capacidad de poder observar información, por ejemplo, desde el otro punto del planeta, pues no existía. Entonces te basabas en esto es lo que me funciona, esto es lo que sabemos y esto es lo que hacemos y ya está. No, tampoco habían tantas comparativas. Claro, yo creo que también un poco esa sobreinformación que tenemos ahora, hay que haber un buen criterio detrás. Totalmente. Que considero que es donde está el mayor problema de que luego venga un atleta, por ejemplo, y yo he visto que, ya tú has visto que, pero no llevas 20 años Exactamente. viendo esto, ¿sabes? Entonces, Sí. bueno, es un punto también que creo que había que destacar por eso. Entonces, ahora, unos cuantos años de experiencia de vida, Sí. deportiva, preparando a gente, etcétera, etcétera. Si volvieras a aquella época, ¿te volverías a competir? Sí. Totalmente. Sí, no lo dudo. Pienso que me nutrí de muchísimas cosas y muchísima experiencia y lo volvería a repetir a mi manera, intentándome aislar de la comparativa esta que decimos, ¿no?, que hay en la actualidad. Porque sí que es cierto que la sociedad del fitness y del culturismo ha cambiado muchísimo. Ahora actualmente no me convence y anteriormente me convencía 100%. Pero con los conocimientos que tengo y la experiencia trasladado a aquella época, sí, volvería a competir. En ese contexto, sí, volvería a competir sin dudarlo. Hay una madurez, o sea, tanto de edad como de desarrollo personal Y quizá de aprendizaje, ¿no?, que podría aplicar e incluso mejorar cosas, bastantes cosas. Me hubiera ahorrado algunos errores y todo, te podría decir. Y a pesar de todo esto que nos has contado, ¿aconsejarías a la gente competir? O sea, ¿los animarías? Cuando viene una persona nueva y me dice quiero competir, yo intento quitarle las ganas. Vaya. Sí, intento quitarle las ganas, porque si les puedo ahorrar un problema, mejor, ya que he pasado por ello y yo estoy súper y eternamente agradecido, porque vuelvo un poco a lo mismo, tiene muchas connotaciones negativas, que al final las personas tenemos esa parte de ego que todo el mundo creemos que a mí no me va a pasar, por mucho que me diga esta persona que a mí esto no me va a pasar, o sea, me va a pasar. Yo defiendo que a mí no, porque yo soy especial y yo cuando llegue el momento de pasar hambre no voy a pasar hambre y cuando llegue... Entonces yo les quito un poco las ganas, ¿no? Les hago saber un poquito la cruda realidad de que al final es más importante, ahora con mis años de experiencia, disfrutar del proceso y no del evento en sí, y la gente solo piensa en el evento. No, yo solo quiero ganar, quiero una copa, una medalla. Vale. Te puedo acompañar. Te puedo contar la realidad, puedo empatizar contigo, te puedo incluso animar si veo que estás disfrutando, pero lo primero que voy a hacer es no quitarte un poquito las ganas contándote la cruda realidad que tú desde ahora mismo no puedes ver. Y si la competición les ayuda a mejorar a nivel personal, los seguiré acompañando más tiempo. Pero si yo veo que la competición los empeora, porque hay una connotación negativa a nivel general, los frenaré. Y con ello, a lo mejor hay un cambio de preparador. Pero yo me iré a gusto a mi cama, ¿sabes? Y a mi descanso nocturno. Porque yo he visto tal cual familias, o sea, desestructurar una familia por el objetivo de que esa persona querer competir y llevarse por delante a quien haga falta. Y eso no es un plato de buen gusto.
Y es una realidad. Y es una realidad que tiene una connotación muy fuerte y hay un antes y un después. Y a lo mejor ese evento que para ti en ese momento era de grandísima magnitud, en 10 años no tiene importancia. Pero estás separado, no viendo a tus hijos y viviendo una realidad muy cruda. Entonces, yo intento, sobre todo, ese acompañamiento que sea desde la total honestidad y empatía posible. Como te digo, si veo que disfrutan, los acompañaré. Si veo que se van a suicidar por el camino, los frenaré. Hay gente que no quiere, ¿eh? Porque está en ese momento de que, vale, ok, tú no me acompañas, me busco otra persona. Vale, tengo deportistas en esos casos que han buscado otras personas que ahora los continúo asesorando yo. Porque han vivido la experiencia, la connotación negativa, están separados y Nietzsche, ¿me puedes volver a coger? Porque eras el que le ponía sentido común un poco a todo. Vale, te doy la oportunidad, vamos a trabajar. ¿Has aprendido de la experiencia? Sí. Vamos a continuar trabajando. Pero yo no les hago nunca sangre, ¿eh? Pero es para decirles, ¿te acuerdas aquello que te dije que te iba a pasar? Esa predicción que yo supe ver, que a lo mejor tú no supiste ver. Sí, me acuerdo. Vale, pues que sepas que fue por eso. No porque no quisiera prepararte. Era porque yo veía que podían ocurrir daños colaterales sin solución. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Vale, y dejando un poco de lado el culturismo, ¿en qué deporte estás enfocado actualmente y qué crees que te aportan en la vida? Uf, pregunta ahí muy buena. Vamos a ver, ¿en qué deporte? Estoy enfocado en varios deportes, pero se podría decir que en deportes de resistencia. Y voy a contar una parte que no mucha gente sabe. Yo empecé en el culturismo con mi padre, porque yo venía del ciclismo de montaña a un nivel muy elevado y bueno, tenía un físico, la verdad que, bueno, estaba muy delgado por aquella época. Entonces a mí el deporte de resistencia siempre me ha apasionado, yo era practicante de esa disciplina a un nivel guay, empecé con la musculación y bueno, en ese momento me fui viendo bien físicamente y fui dejando la bicicleta de lado. Me he tirado muchísimos años en el culturismo y ahora vuelvo a estar enfocado en el deporte de resistencia que al final, y analizándome un poco, es lo que realmente pues, me da unas herramientas personales brutales. Para mi forma de ser necesito un poco de templanza y tenacidad, ¿vale? Y el deporte de resistencia me la da. Estoy muy enfocado en la carrera de montaña, en el trail, que me encanta y lo disfruto como el que más, en el mountain bike, que al final los dos tienen esa relación directa con la naturaleza que me aporta también una paz brutal. Y bueno, y en las carreras de obstáculos a nivel muy amateur, algo voy haciendo, pero estoy enfocado en esas disciplinas. La musculación no la dejo de lado, pero intento tener ese equilibrio, ¿no?, entre varias disciplinas y sentirme muy bien a nivel cardiovascular. Vale, ahora voy a abrir otro melón. Claro, tú vienes de deportes de resistencia, culturismo, deportes de resistencia otra vez. Obviamente, hacer deportes de resistencia conlleva verse un poco más pequeño a nivel de volumen corporal. Sí. Claro, aquí entran varios aspectos en juego, ¿no? El ego de uno mismo, el querer verse grande y con un buen tono, etcétera, etcétera, y el poder llegar a disfrutar de ese deporte de resistencia. ¿Cómo llevas este aspecto y si hay algún tip que nos podrías dar? Vale, yo creo que como todo en la vida se va sucediendo de manera perfecta y ha llegado en un momento, o sea, yo creo que fue después del confinamiento en el que empecé ya a practicar un poquito más el deporte de resistencia de la mano de que ya me daba un poco más igual qué aspecto físico tenía, ¿no? Entonces fue como una sincronización de pensamientos. A día de hoy me da absolutamente igual el físico que tenga, absolutamente igual el físico que tenga. Sí que es cierto que ya que uno hace deporte, pues que se le vea con una condición física aceptable, ¿no? Pues bueno, que se te vea deportista, que te quitas la camiseta y que se te vea una persona que entrenas. Pero si me hubiera pillado hace 10 años, hubiera sido insostenible mentalmente. Porque estaba en un momento de que, bueno, para mí un físico fuerte y deportista era un tío fuerte y con masa muscular. Entonces no lo hubiera concebido. Actualmente me da completamente igual. Y ahí ha habido una evolución. Una evolución en emociones y en pensamientos y en cabeza, ¿no? Pero quizá puede ser la connotación más negativa del deporte de resistencia,
que, bueno, te vas quedando pequeñito, ya no pequeño, sino estrecho, ¿no? Te vas quedando como estrecho, más funcional y tal. Claro, no tienes esos volúmenes, esa redondez, pero no, a día de hoy me da completamente igual. Me da completamente igual, la verdad. Vale, y nosotros que hemos pasado un poquito pues, de la musculación a los deportes de resistencia y estamos viendo una tendencia brutal hacia atletas híbridos, ¿crees que el culturismo como tal está muriendo un poco? O sea, ¿está en decadencia? Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y cómo ves la proyección de esto, de atletas híbridos, de deportes como carreras de obstáculos, de... Yo veo una proyección brutal y que vamos a empezar por la parte de las cabezas, ¿eh? Las cabezas en la sociedad han evolucionado muchísimo a raíz de lo del confinamiento, del COVID y tal. Pienso que la gente está buscando un poco más el vivir dándose ciertos caprichos, pudiendo estar en forma. Aparentemente parece un poco disonante, pero no lo es. El deporte de resistencia que te da pues un consumo a lo mejor calórico muy elevado, en el cual pues ya tus macros en la alimentación pueden aumentarse mucho, te da una condición física muy aceptable, te dan también la oportunidad de esporádicamente o de manera más flexible poder ir saliendo de tu pauta alimenticia, y así las cabezas, al no llevarlas tan al extremo de ese culturismo, están más saludables. Además de que no nos olvidemos de que el cuerpo humano está preparado a nivel de diferentes actitudes y aptitudes para disciplinas que no son deportes rectilíneos, porque al final el culturismo no dejas de estar en una sala y todo es artificial. O sea, me pongo una máquina con un vector de fuerza diseñado para que el pectoral se me estimule y hago un movimiento rectilíneo, un tiempo bajo tensión determinado, y me da esa hipertrofia. Vale, pero el cuerpo humano está preparado para meterse dentro de una máquina, o sea, dentro de una máquina a estimular el pectoral, ¿no? El cuerpo humano está preparado para... Eres multiarticular, puedes caminar, puedes correr, puedes trepar, puedes lanzar. Entonces, la gente va teniendo más estos pensamientos. Hay como un cambio de generación. La gente prefiere vivir conforme a lo que está preparado uno, conforme a la naturaleza. Un poquito hay una filosofía estoica y encima con una flexibilidad alimenticia que te la da mucho más el ejercicio cardiovascular, el ejercicio de resistencia. Entonces yo veo claro que el número de deportistas en este tipo de deportes va a aumentar de manera exponencial en los próximos años. Es que solo hay que ir a algún tipo de evento así, de alguna carrera. El último evento donde estuve compitiendo, que fue una carrera de mountain bike, habían 300 participantes. En el último evento donde he estado compitiendo, en el culturismo, habían 38. O sea, hay un cambio bastante importante. En cualquier carrera de obstáculos a la que vamos, hay muchísima afición, muchísimo participante y diría que muchísimo entendimiento de las diferentes personas que van al evento. En el culturismo hay como más rivalidad, hay como menos sociedad, y en este tipo de deportes yo veo que hay una sociedad mejor y mayor. Buen ambiente, ¿no? Muy buen ambiente. Mucha unión. ¿Perdona? Mucha unión. Mucha unión, porque al final esos valores que te pueden dar estas disciplinas se comparten. Mucha sociedad en el que la gente pues le gusta la montaña, tiene respeto por este deporte, se cuida de la alimentación sin extremos, una alimentación más, incluso diría más healthy, real food, ese tipo de alimentación, flexible también. Y yo la verdad que, hostia, pienso y veo a diario que el tipo de deportista así más polivalente se lo va al final a llevar todo. Sí, está en tendencia. Está en tendencia. Ya vamos en redes sociales con personas que cerca de 1 millón de seguidores solo por practicar este tipo de deportes. Sí. Sí, es muy brutal. Vale, vamos con las 2 últimas preguntas. Cambiando un poquito de tema y vamos a hablar un poquito de productividad. Vale. Sé que estás en uno de tus momentos donde consigues producir más que nunca. ¿Cuáles dirías que son las claves que te están ayudando a esto? Vale, yo utilizo un par de herramientas mías personales que, bueno, las tengo muy protocolizadas. Las estructuras del día, el dividirme el día en diferentes tareas y estructuras, y el foco. O sea, cuando me pongo una estructura de trabajo de 10 a 1, estoy con el foco 100% centrado en esa estructura.
intento no tener distracciones ni estímulos externos. Evidentemente se tienen, ¿no?, en el día a día, pero intento que sean los mínimos posibles. Pero, por ejemplo, no voy a estar estudiando con el móvil al lado y llegándome notificaciones. Pues o lo giro, o lo pongo en modo avión, o lo atiendo después. Entonces tengo diferentes estructuras en el día que me las respeto al 100%, dentro de las posibilidades del día a día, pero intento que sean respetadas al 100%, y las voy desarrollando en orden, y ahí estamos. Con ello incluyo los entrenos de resistencia, los entrenos de bicicleta y los entrenos de musculación, y mis comidas. Perfecto, sí, claro. Al final todo lo llevo a cabo así, estructura y foco. Has dicho el foco porque al final es que vivimos en un mundo ahora mismo que estamos hiperestimulados, o sea, ya no es el móvil, es la televisión, es la tablet, es los videojuegos, o sea, y que es súper importante esto al final, que te enfoques en algo y que el tiempo que le vayas a dedicar, que estés solo a ello, que no estés cogiendo, pues lo que tú dices, el móvil, me llaman, espera que hará... No, o sea, enfócate en algo porque es la única forma de rendir más, ¿o no? Totalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿La última? Sí, última. Pues venga. Vamos allá. Así para acabar ya. ¿Algún consejito que puedas dar para todas aquellas personas que quieran empezar a practicar deporte? Ya no decimos culturismo, sino cualquier deporte. O sea, ¿qué consejos les puedes dar para, oye, pues motivarlos a que empiecen? Pues que se van a sentir como nunca en su vida. Porque lo que te aporta el deporte, vamos a llamarlo, de momento, actividad física. Lo que te aporta la actividad física es imposible que te lo aporte otra cosa. Porque al final son todo beneficios. Vuelvo un poco a lo del cuerpo humano. El cuerpo humano está preparado para ser útil. Para ser útil. O sea, tú te propones no sé, por ejemplo, una actividad física que puede ser cosechar un poco el huerto. Ya tienes que agacharte, subir, tirar, no sé qué. O sea, te vas a sentir bien. O sea, va a tener ciertos beneficios, ¿no? Te va a aportar valores. Las emociones te las va a canalizar, ¿no? Si nos lo llevamos a un pasito más ya, el practicar un deporte, pues pienso que te va a dar ya un poco más de compromiso, un poco más de esfuerzo-recompensa, un poco más de sentido, ¿no? El sentido de vida, ¿no? Un poco el sentido de tener un objetivo. Pienso que canalizarlo, porque hay mucha gente que está muy motivada en un momento determinado y la motivación es muy pasajera, canalizarlo y crear unos hábitos que te lo permitan, ¿vale? Sin tener que atender a otras áreas, pero canalizarlo sería un consejo. No obsesionarse, no querer adelantar tiempos, o sea, no querer estar como el de la foto que hablábamos antes en un espacio de tiempo incoherente total. Y pienso que disfrutarlo, no teniendo expectativas súper elevadas, simplemente con disfrutarlo, que fluya y que, bueno, que aprovechen para ir sintiendo esas emociones que te pueden aportar pues deportes que valores como, por ejemplo, el estima, ¿no? La confianza, como puede ser un deporte de musculación o lo que hablábamos antes, ¿no? La tenacidad o la templanza que te puede dar un deporte de resistencia, pues sintiéndolo y aprovechándote de ello. El tener un poquito de paz, hacer un poco de pensamiento sobre eso que has hecho y qué es lo que te aporta, cómo te hace sentir después, y poderte planificar venga, voy a intentar repetir la sesión de aquí a 2 o 3 días, a ver qué tal me vuelvo a sentir, y irlo introduciendo en el día a día. Sobre todo sin grandísimas expectativas, porque muchas veces hay gente que se propone expectativas o objetivos muy elevados, que esta parte sí que quería hacer un poco de hincapié, que no se consiguen. Entonces es una verdadera lástima que la herramienta del deporte o de la actividad física llevársela a una connotación negativa, ¿no? Que es que, hostia, pues mira, voy a empezar a correr porque me han dicho que es muy bueno. Vale, voy a empezar a correr. Voy a terminar corriendo una maratón. Y a lo mejor esa maratón no llega nunca en la vida. Porque te pasan tantas cosas por el camino que terminas la carrera, tu etapa de corredor la terminas, porque han aparecido muchas connotaciones negativas. Te habías planteado un objetivo de correr una maratón. Todo lo que te ha llevado a no llevarlo a cabo es frustración. En cambio, vete planificando objetivos más accesibles, que te vayan dando satisfacción, que tú te sientas de manera satisfactoria y que vivas esa experiencia desde un punto de vista más de crecimiento personal, ¿no? Entonces, ese para mí es uno de los consejos más grandes y mejores que podría dar una persona. Perfecto.
Vale, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho este capítulo y simplemente agradecerte que hayas dedicado un tiempo para nosotros. Un placer. Y nos vemos en el siguiente capítulo.